Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Peter Flores, soy docente de la plana de física de la Academia César Vallejo. En esta oportunidad voy a pasar a desarrollar los problemitas fijas 1, ya que estamos solamente a horas nomás del examen de admisión. Bien, comencemos chicos. Preguntita número 1. Me dice lo siguiente. Un móvil, el cual se desplaza, ¿no?, de un lugar a otro, presenta una cierta velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esto me está indicando que se está moviendo en el eje X hacia la derecha, ¿cierto? Y presenta una aceleración, la cual está cambiando, la cual está variando de acuerdo a la gráfica mostrada. Me piden determinar cuál es la velocidad del móvil en el tiempo t igual a 12 segundos. Bien, entonces vamos con lo siguiente. En la gráfica que se muestra podemos observar que en un primer momento, entre el tiempo t igual a 0, o sea, donde inicia la medida del fenómeno, hasta el tiempo t igual a 6, esa aceleración permanece constante. O sea, aquí fácilmente puedo utilizar las ecuaciones del MRV. Sin embargo, a partir del tiempo t6 hacia adelante, la aceleración es variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar, incluso en el tiempo t12, cuánto es el valor de la velocidad, ¿no? O cuánto es la velocidad, en todo caso, que presenta este móvil, que es lo que me está indicando el problemita? Bien, para ello vamos a decir, ¿no? Cuando el tiempo t es igual a 0, o sea, donde inicia todo, mi medida del fenómeno, me dice que la velocidad ahí es de 20 metros por segundo, tal como se muestra. Me pide determinar cuál es la velocidad en el tiempo t12. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para ello ubicamos el tiempo acá, t igual a 12, ¿de acuerdo? Para tener una referencia. Y ahora, en el tiempo t igual a 12, si usted puede, en este caso, observar este triangulito, fíjate que este lado vale 2 y esto vale 4, o sea, la relación está de 1 a 2. Igual acá, como él es 2, esto debe ser como 1, ¿cierto? Por eso que aquí la aceleración adoptó ese valor de 1. Bien, una vez que ya tenemos estos valores ya indicados con el tiempo y el valor de la aceleración, ¿no?, nos preguntábamos justamente de qué manera yo puedo determinar en todo caso la velocidad, sabiendo que aquí la aceleración ya no es constante, como en este caso, sino es una aceleración variable. Bien, debemos tener en cuenta que cuando hay una gráfica que me relaciona la aceleración versus el tiempo, ¿ya?, el área bajo la gráfica, en todo caso el área que se está formando aquí, ¿ya?, bajo la línea, viene a ser el cambio de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? En todo caso aquí tendríamos una cierta región, por ejemplo, las regiones que se muestran, ¿no?, me van a indicar esos valores, el cambio de la velocidad que experimente este móvil. Considerando claro que el resultado que me salga acá va a ser negativo y el resultado que me salga por arriba va a ser positivo. Bajo ese aspecto, chicos, tendríamos que, al sumar las áreas, ¿de acuerdo?, tendríamos este cambio en la velocidad, ¿ya? Sabiendo también que la velocidad inicial, por dato del problema, es 20 metros por segundo. Ahora, el área de 1, si usted puede observar, es una figura bastante conocida, que es un trapecio, ¿cierto? El trapecio vendría a ser la semisuma de las bases por la altura. Entonces, bajo ese aspecto tendríamos que la base menor es 6, la base mayor es 10, ¿cierto?, sobre 2, y la altura sería 2. Negativo porque se encuentra por debajo, más el área de arriba, que es un triángulo, base por altura sobre 2, y lo igualamos al cambio de la velocidad que experimenta este móvil, ¿de acuerdo? Bueno, aquí operamos y nos quedaría menos 16, acá nos quedaría más 1, ¿cierto?, igual al cambio de la velocidad. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es operar, o sea, sería menos 15, 20 pasa a sumar al otro lado, y finalmente la velocidad en el tiempo t igual a 12 sería 5i metros por segundo, ¿no? Y si buscamos alguna alternativa que aparezca, bueno, podríamos marcar como respuesta correcta que la respuesta vendría a ser la letra E. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuando tenemos una gráfica de la aceleración versus el tiempo, esa región, esa área, inmediatamente me va a determinar el cambio de velocidad que experimenta dicho móvil. Pasemos a ver ahora el problema número 2, en la cual me dice, las dos barras que se tienen, cada una de 2 kilogramos, se encuentran unidas por una articulación y además apoyadas sobre el piso y sobre una pared lisa.
bajo ese aspecto me piden determinar, me piden calcular cuál es el valor de la reacción en la articulación que se muestra, o sea, aquí, en este puntito. Si la barra inferior está a punto de resbalar, esta barrita de acá, ¿de acuerdo? Esta que se muestra, está a punto de resbalar. Muy bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es, primero nos piden determinar cuándo es el módulo en la reacción, ¿no? Aquí, en esta articulación. Entonces, ¿qué te parece si primero tomamos a todo el conjunto como si fuese un solo cuerpo? Es decir, al sistema. Entonces, todo lo trabajamos como si fuese un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, si lo trabajamos con un solo cuerpo, tendríamos que la fuerza de gravedad de mi sistema, ya que cada barrita es de 2 kilogramos, vendría a ser 40 newtons, ¿cierto? Tendríamos que nuestro sistema está apoyado en una pared lisa, por tanto la reacción es perpendicular ahí. Esta barra, o este sistema, si quisiéramos llamarlo así, también está apoyado sobre el piso, en la cual aparece una fuerza normal que en todo momento es perpendicular al contacto. Y como esta barra tiende a resbalar, en este caso hacia la izquierda, quien no lo permite la fuerza de rozamiento, en este caso estático máximo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo graficaríamos en todo caso hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué estático máximo? Porque me dice que está a punto de resbalar. Bien, como esta barra me indica que se encuentra en equilibrio, o este sistema de barras se encuentra en equilibrio, entonces podríamos observar que lo que sube es igual a lo que baja. Por tanto, la fuerza normal numéricamente lo puedo escribir también como el valor de la fuerza de gravedad. Es decir, le puedo colocar ahí 40 newtons. Y también la fuerza de rozamiento estático máximo se equilibrará con la reacción entre la barra y la pared, ¿no? Entonces podemos utilizar la primera condición de equilibrio para poder escribir ello aquí. La fuerza de rozamiento estático máximo igual al valor de la reacción entre la barra y la pared. La fuerza de rozamiento se escribe como el coeficiente multiplicado por la fuerza normal, ¿cierto? Ahora, acá nos dan dos coeficientes. Cabe señalar y cabe recordar que el coeficiente de mayor valor siempre es el estático, ¿cierto? Y el de menor valor es el cinético. Como en este caso no se mueve, tomaré el de mayor valor, es decir, 0,5. Multiplicado por la normal, que ya lo tengo, que es 40, podré obtener así el valor de la reacción entre la barra y la pared. Muy bien, una vez que yo ya tengo estos valores, que me van a ayudar muchísimo en la solución del problema, me concentro justamente, ahora sí, en la reacción en la articulación, que es lo que me están pidiendo. Para ello, yo voy a optar en poder analizar ya sea a la barra inferior o a la barra superior. En este caso voy a analizar a la barra superior, ya, aunque tú también lo puedes hacer con la barra inferior, no hay problema, el resultado va a ser el mismo. Sobre la barra superior tendría la fuerza de gravedad, bueno, ya es una sola barra, de 2 kilogramos sería 20 newtons, y tener en cuenta que está apoyado sobre la pared, esa reacción es 20 newtons también. Para poder garantizar el equilibrio en esta articulación que se muestra, deberían haber fuerzas que equilibren justamente estas de aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a dibujar una fuerza hacia la izquierda que equilibre a esta reacción. Esa fuerza que voy a dibujar hacia la izquierda sería la reacción en la articulación proyectada en el eje X, y de la misma manera tendré una reacción en la articulación proyectada en el eje Y para que equilibre esta fuerza justamente, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando nuevamente la primera condición del equilibrio, sabemos que las fuerzas que suben y que bajan numéricamente son iguales, y las fuerzas que van a la derecha y a la izquierda también numéricamente son iguales. De ahí yo puedo tener que la reacción en la articulación proyectada en X es 20, y la reacción en la articulación proyectada en Y también es 20, por equilibrio, ¿cierto? Como me están pidiendo determinar cuál es la reacción en la articulación, entonces estos dos vectores que estamos observando no son otra cosa más que componentes de uno solo, ¿cierto? ¿No? Que vendría a ser en realidad la reacción en la articulación. Ahora, esta reacción en la articulación lo puedo obtener directamente haciendo uso del teorema de Pitágoras. Como ya tengo por este lado que es 20 y por el otro es 20, entonces rápidamente nos podemos dar cuenta que el resultado vendría a ser pues 20 por la raíz 2, ¿no? Por lo cual, si observamos una respuesta o una clave que se parezca a esto de aquí, estaríamos marcando como alternativa correcta la letra B. ¿De acuerdo? Muy bien, es un problemita donde hemos visto dos barras y un sistema. Bastante interesante en todo caso el problemita. Muy bien, pasemos a ver este problema que es el problema número 3. Me dice, los bloques rugosos se desplazan sobre una superficie horizontal, como se muestra. Si también son rugosas las superficies y quien logra trasladarlo es la fuerza F,
determine usted el valor o la magnitud de esta fuerza F, sabiendo que la deformación del resorte es constante e igual a 2 centímetros. O sea, ese resorte siempre va a estar deformado 2 centímetros. Considere que todas las superficies son de igual material. Eso quiere decir que el coeficiente de rozamiento entre el bloque B y la superficie debe ser igual al coeficiente de rozamiento entre el bloque A y la superficie. Considere que la relación de las masas están de 1 a 2 y que la constante de rigidez es de 10 newton por cada centímetro. Bien, entonces es esta fuerza la que se muestra quien está en todo caso desplazando, quien está moviendo a todo el sistema, al sistema de los dos bloques con el resorte. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Tengo el sistema, bloque resorte, y voy a comenzar a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada bloque. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a partir desde el bloque B, al cual le voy a llamar M, y al bloque A le voy a llamar 2M. Entonces, la fuerza de gravedad sería mg para él, ¿de acuerdo? Y así como hay una fuerza para abajo, debe haber una fuerza hacia arriba por el contacto, que vendría a ser la fuerza normal. Esta fuerza normal para este bloque B vendría a ser mg, ¿sí? Para el equilibrio, ya que el movimiento solamente se va a dar en la horizontal. Como este bloque se está desplazando conjuntamente con el sistema hacia la izquierda, porque quien lo mueve es la fuerza F, habría en todo caso quien estaría moviendo el bloque sería la fuerza elástica, porque este resorte está en todo caso deformado, dato del problema, y quien se opone al movimiento sería la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento por parte del bloque B sería coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Pero el coeficiente no lo sé, lo vamos a llamar mu, por ejemplo, y la fuerza normal ya lo obtenemos por equilibrio, ¿no? Ya que el movimiento solamente es horizontal. También sería mg. Muy bien, en todo caso, así escribiríamos la fuerza de rozamiento entre el bloque y la superficie. De igual manera, vamos a dibujar o hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque A. Verticalmente hacia abajo tendría la fuerza de gravedad. Fíjate que ahora es 2 veces mg por la relación que se tiene por este lado, ¿de acuerdo? De esa manera, la normal entre el bloque A y la superficie también sería 2mg para garantizar el equilibrio vertical, ya que este sistema se está moviendo hacia la izquierda. En contra se estaría dando, en este caso, la fuerza de rozamiento entre el bloque y la superficie, que sería el mismo coeficiente, ya que por dato de problema se trata de, me dice aquí, ¿no? Se mueve sobre la superficie horizontal y considere que todas las superficies son de igual material. Por eso que también se ha colocado acá el mismo coeficiente. Y la normal es 2mg, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el resorte podemos utilizar la tercera ley de Newton, que a toda acción una reacción son dos módulos iguales pero direcciones opuestas. Es por eso que sobre el bloque A podemos dibujar la fuerza elástica en esta dirección. Muy bien, ya tenemos en todo caso las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Bien, podemos partir del hecho de que quien traslada a todo este conjunto es la fuerza F, y justamente lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, es esa fuerza F que está ahí quien comienza de una manera a acelerar este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comenzar primero analizando todo el conjunto, es decir, al sistema formado por el bloque A, el resorte y el bloque B, ¿de acuerdo? Y utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Para mi sistema, la fuerza elástica es una fuerza interna, no voy a contar con él, solamente con las fuerzas que son externas, en este caso el rozamiento. Y tendría F, ¿ya? Las fuerzas que están a favor de la aceleración, ya que todo esto se mueve hacia la izquierda, menos las fuerzas que están en contra, que serían las dos fuerzas de rozamiento, ¿no? Por parte de cada bloque. Como puedes observar, tanto para el bloque B como para el bloque A. Y este es igual a la masa del sistema, que sería 3 veces m, ya que está en relación de 1 a 2, multiplicado por la aceleración. Entonces, si operamos acá, tendría que F, ¿cierto? Sería menos 3 veces mg por coeficiente es igual a 3 veces m. Vamos a dejarlo por el momento ahí. Ahora ya analicé el sistema, ¿de acuerdo? Una vez que ya analicé el sistema, entonces voy a ponerme a analizar, en este caso, ya sea al bloque B o ya sea al bloque A, ¿no? En este caso, ¿qué te parece si comienzo a analizar al bloque B? Sobre el bloque B, que también acelera con la misma magnitud de la aceleración del sistema, también voy a utilizar la segunda ley de Newton, fuerza resultante masa por la misma aceleración.
Pero respecto al bloque B, quien hace papel de fuerza resultante sería la fuerza elástica menos la fuerza de rozamiento, que es coeficiente por mg. Y esto es igual a la masa, como le hemos llamado el m de masa, por el valor de la aceleración, que es la misma. Y observa lo que podemos hacer. Esta relación, al cual hemos llamado 2, vamos a reemplazarlo aquí, justamente, en la ecuación número 1. De esa manera, esta ecuación va a quedar así. Todo esto, bueno, puedo copiar lo mismo, ¿ya? Es igual a 3 veces masa por la aceleración, que sería k por x, menos el coeficiente por mg. Bueno, aquí sería f menos, aquí lo podemos, digamos, sumar, ¿no? Para que me quede mu por 3 veces mg, y este 3 va a entrar a multiplicar a cada uno, de tal manera que me queda 3 veces k por x menos mu 3mg. Y si ustedes pueden observar, estos son iguales, se van a ir, y finalmente f me va a quedar igual a 3 veces k por x. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, para poder hallar f, entonces en realidad no dependía del coeficiente, ¿cierto? Porque al inicio hubiéramos podido pensar, ¿y cómo determino este coeficiente? ¿G acaso vale 10 o es 9,81, ¿cierto? ¿Cómo represento yo la masa? Sin embargo, se va y solamente F tiene una dependencia, en este caso, de la constante de rigidez y la deformación, cosas que son datos del problema, porque la constante de rigidez es 10 y la deformación de resorte es 2. Una vez que reemplazamos estos valores, e incluso ya no hay necesidad de convertirlo, porque fíjate que abajo está en centímetros y él también está en centímetros, entonces la multiplicación sería directa. Por lo que acá directamente la fuerza F nos estaría dando como resultado 60 newtons, ¿no? Y si buscamos la respuesta del problema, estaríamos marcando como alternativa correcta la letra A. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no había ningún problema en no tener estos valores, ya que F no tiene una dependencia de ello, sino directamente de la constante de rigidez y la deformación que tenía en todo caso este resorte. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un problemita de dinámica rectilínea por este lado. Problemita número 4, chicos. Nos dice lo siguiente. Un oscilador armónico, que básicamente es un sistema bloque-resorte de 4 kilogramos que se muestra, comenzó a oscilar desde su extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Ya recorriendo 160 centímetros en 2 oscilaciones. Determine la ecuación de su movimiento. Considere que la constante de rigidez es 100 y que la aceleración y la gravedad es 10. Muy bien, en todo caso, aquí tenemos el oscilador, ¿de acuerdo? El cual, para poder guiarnos en este oscilador, sería útil graficar alrededor de él, ¿no?, una circunferencia en la cual sus proyecciones describen un MCU, siempre en sentido antihorario, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, como el problema me dice que esto se suelta en su lado izquierdo, entonces aquí yo voy a tener la posición de equilibrio, extremo derecho e extremo izquierdo. Se suelta, la velocidad es 0, a partir de donde lo suelto es donde voy a comenzar a hacer la medida de dicho fenómeno. Es decir, ahí el tiempo t es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya ahí el tiempo t es igual a 0. Bien, conocemos que las máximas deformaciones, o el máximo alejamiento en todo caso, respecto a la posición de equilibrio, viene a ser la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el problemita? Nos indica que recorre 160 centímetros en 2 oscilaciones. Tener en cuenta que un ida de un extremo a otro y el retorno hacia el mismo lugar es una oscilación. Pero acá me están hablando de 2 oscilaciones. Entonces, lo que podríamos indicar es lo siguiente. Fíjate, en una oscilación, el ida y retorno va a recorrer 2 ida, 2 vueltas, sería 4 veces la amplitud. Cierto, ¿no? El recorrido sería 4 veces la amplitud. Como me dice que este cuerpo ha recorrido 160 en 2 oscilaciones, ¿ya? Entonces, en 2 oscilaciones de 160. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada oscilación será 80 centímetros. Como una oscilación avanza 4 veces la amplitud, por tanto puedo deducir que la amplitud es 20 centímetros, lo cual equivale a decir 0,2 metros. Al menos en mi ecuación que voy a construir, ya tengo yo la amplitud, ¿cierto? El cual podría darme como resultado la letra A, podría ser la letra C o podría ser la letra E. Ya descarto de esta manera la letra B y la letra D. Entonces, ahora me voy a concentrar en hallar los otros parámetros. Tal es así
el caso de la rapidez o de la frecuencia cíclica en este caso, ¿no? Para el masa y la frecuencia cíclica, para el MCO y la rapidez angular. Bien, entonces cálculo de la frecuencia cíclica, el W. Ese W se puede determinar a través de esta relación, como la raíz cuadrada de la constante de rigidez entre la masa. Bueno, ¿tengo la constante? Sí lo tengo, es 100, y la masa también lo tengo, es 4. Y si es que logramos operar esto, vamos a obtener el resultado que W nos va a dar 5 radian por segundo. Ya tengo también el W. Bueno, en mis claves que me estaban quedando, resulta que en las 3 también están 5, menos este. Entonces voy descartando también C. Podría ser la letra A como podría ser la letra E. Ahora, solo me falta determinar la fase inicial. ¿Cómo se mide la fase inicial? La fase inicial se mide desde la posición del equilibrio en sentido antihorario hasta el momento donde el tiempo t es igual a 0. ¿Dónde el tiempo t es igual a 0? Aquí, porque me dicen que se abandonó del extremo. Entonces, desde la posición de equilibrio, no voy a ir por este lado, sino en sentido antihorario. Por tanto, el ángulo que voy a tener ahí, ya, vendría a formarse de esta manera. ¿Y cuándo es este ángulo en radianes? 3 pi medios. ¿De acuerdo? Entonces, este angulito sería 3 pi medios. Ya teniendo estos parámetros, puedo construir la ecuación de movimiento, el cual viene dado de la siguiente manera. Como él está oscilando en el eje X, y sé que la ecuación es amplitud por el seno de WT más phi, entonces sería amplitud, bueno, está en metros, sería 0,2 por el seno de W, que salió 5T, más la fase inicial, que sería 3 pi medios. Si buscamos una alternativa que nos quedaba, ¿no? Podríamos marcar como respuesta correcta, pues la letra A que se tenía, ¿no? Tenemos un problemita de movimiento armónico simple, bastante práctico para poder armar la ecuación del movimiento. No olvidar pues estos parámetros que nosotros tenemos por este lado. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. Me dice acá lo siguiente. Determine cuál es la rapidez de un satélite artificial, ¿ya? Que se mueve en una órbita en donde la aceleración de la gravedad es 1/4 de la gravedad de la superficie terrestre. Considere que el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros y que la gravedad en la superficie, ¿no?, es de 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, tener en cuenta que a medida que yo me vaya alejando de la superficie de la Tierra, el valor de la aceleración de la gravedad disminuye, ¿cierto? Porque esa gravedad está relacionado de manera inversa con el radio al cuadrado, en todo caso, o con la distancia al cuadrado, si quisieras indicarlo así o llamarlo así. Entonces, vamos con el problemita. Mira, tenemos ahí, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Ya, este planeta Tierra tiene un cierto radio. Vamos a considerar, ojo, a considerar, aunque sabemos que no es así, vamos a considerar que el planeta Tierra sea muy aproximado a una esfera, para así considerar el radio, digamos, que sea el mismo, ¿de acuerdo? Ya, solamente para este problema vamos a considerarlo así. Ya está, tengo el radio. Ese satélite va a estar orbitando, me dice, alrededor de este planeta Tierra que se muestra ahí. Me pide determinar cuál es el valor de la velocidad o la rapidez que presenta ese satélite, ¿no? Me piden la rapidez lineal o la rapidez tangencial. Ese satélite se encuentra a una distancia de la superficie, en donde la aceleración y la gravedad en dicha posición es la 1/4 parte de que si estuviera en la superficie de la Tierra. Muy bien, ahí tengo el radio de la Tierra, ¿ya? Y este radio descrito por el satélite será pues el radio de la Tierra más la altura que se alejó de dicha superficie. H le vamos a llamar. Este radio de la Tierra más H, vamos a representarlo con una letra R, que es la suma del radio de la Tierra, ojo, con la altura que se logró elevar, en este caso el satélite, ¿ya? Para tener el radio de esta circunferencia. Muy bien. Ahora, tener en cuenta que la aceleración de la gravedad se escribe como la constante gravitación por la masa del planeta entre el radio elevado al cuadrado, ¿cierto? Si yo me alejo del planeta, esa nueva gravedad que voy a tener, ese nuevo valor, será la constante gravitación por la misma masa del planeta sobre la nueva distancia de separación al cuadrado. Entonces, básicamente lo que podemos indicar en ese punto P donde se va a encontrar el satélite, ya, la gravedad en ese punto se va a escribir así, mira, de esta manera.
Ya, ahora te preguntarás, ¿de dónde salió esto? Fíjate lo que puedo hacer yo acá, ¿no? Radio de la Tierra más h, para esta altura, al cuadrado, corresponde a esta gravedad, como la gravedad en la superficie es el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, podemos despejar, ¿no? Hacer un cálculo por ahí de lo que hemos estado indicando y tenemos esta relación. Pero resulta que esta gravedad en ese punto es un cuarto de la gravedad en la superficie, o sea, cosa que lo puede escribir de esta manera. Es igual a la gravedad, bueno, en la superficie ya por la ecuación, radio de la Tierra sobre radio de la Tierra más la altura que se ha logrado elevar. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo ir eliminando, saco la raíz y encuentro una relación. ¿Cuál es la relación? Mira, este R de la Tierra más H le vamos a llamar R. ¿De acuerdo? Tal es así que ese R me va a resultar 2 veces el radio de la Tierra. ¿Ya? Ustedes lo pueden comprobar en casita y también van a poder lograr comprobar que esa altura a la cual se encuentra el satélite, ya coincidentemente es el mismo valor que el radio de la Tierra. Lo van a poder determinar y eso también en casita. ¿Ya? Entonces te invito a que tú también lo desarrolles esto de aquí. Una vez que yo tengo ya este radio, fíjate, aquí este cuerpo va a estar experimentando una aceleración. Bueno, en todo caso, como describe una trayectoria circunferencial, en todo caso no sale, ¿cierto? Es porque él de una u otra manera está ligado a la Tierra a través de una fuerza. Es la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional está haciendo el papel de fuerza centrípeta. Al igualarlos, voy a poder determinar lo siguiente. ¿Ya? Me va a salir lo siguiente, que la aceleración de la gravedad en ese punto es igual a la rapidez lineal del satélite al cuadrado sobre la distancia que en este caso vendría a ser r. ¿De acuerdo? Ya, tú puedes hacer lo siguiente. Multiplícale a él, por ejemplo, m masa, a él también m masa, y vas a poder determinar la fuerza centrípeta, ¿no? Y por aquí puedes colocarle el r, la constante de gravitación, para que le dé forma con la fuerza gravitacional. ¿De acuerdo? Bien, haciendo este cálculo, determinamos que la gravedad en ese punto se relaciona como la rapidez lineal al cuadrado sobre esta distancia que es r, que hemos determinado. Pero esta distancia es el doble del radio de la Tierra, ¿cierto? ¿No? Esta gravedad en este punto P no lo tengo. Sin embargo, la gravedad en punto P es un cuarto de la gravedad en la superficie, ¿no? ¿Qué cuartos? Me va a quedar así de esta manera. Bueno, lo que voy a hacer aquí es pasar a multiplicar este radio aquí, reemplazando ya que este radio vale 2 veces el radio de la Tierra. Bajo ese aspecto tendría G, que vale 10, porque estoy comparando con la superficie, entre 4 por 2 veces el radio de la Tierra. Pero el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros, o sea, 6.400 por 10 a la 3. Bueno, aquí ya sería cuestión de hacer un cálculo y sacarle la raíz cuadrada. Finalmente el resultado nos va a dar que la rapidez del satélite, la rapidez lineal o tangencial del satélite en ese punto, es de 4 raíz de 2 kilómetros por segundo. Y si buscamos la respuesta correcta, vendría a ser pues la alternativa, la letra C de casa. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ustedes también, aquí está a manera de resumen algunas ecuaciones, ¿ya? Ustedes también en casa lo pueden corroborar, lo pueden comprobar. Te repito, vas a poder comprobar que este radio de la Tierra y esta altura en la cual se encuentra el satélite, numéricamente van a ser iguales, ¿ya? Muy bien, ahí tengo en todo caso el problemita número 5. El problema número 6 me dice lo siguiente. Un péndulo simple está constituido por una pequeña esferita de masa m y un hilo metálico muy fino, ¿de acuerdo? Cuyo coeficiente de dilatación lineal es 21 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Si dicho péndulo incrementa, o sea, aumenta, crece, ¿debido a qué? A que se le entregó calor a ese péndulo, ¿cierto? Dice, incrementa su temperatura en 100 grados Celsius, en cuanto variaría el periodo de dicho péndulo. Debemos tener en cuenta que como el hilo que contiene a la esferita para que todo sea un péndulo es un hilo metálico, entonces ese metal se va a dilatar, ¿cierto? Ya, ahora, si la longitud de este péndulo aumenta, el periodo asociado a este péndulo también tiene que estar variando, ¿cierto?
Por ejemplo, para un péndulo simple se tiene que el periodo viene dado por la siguiente ecuación, como 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces, fíjate que aquí el periodo depende directamente de la longitud. Es decir, si la longitud aumenta, el periodo también tiene que aumentar, ¿cierto? Ya, una vez que nosotros tenemos ya la ecuación, podemos decir, ¿qué es lo que se tiene al inicio? Bueno, al inicio voy a tener un periodo 1 con una primera longitud que se tiene ahí, ¿cierto? Y lo voy a comparar con él. En el segundo caso, ¿no? O sea, luego de haberle entregado una cierta cantidad de calor para que ésta pueda variar su temperatura y así dilatarse, tendré un nuevo periodo. Y además tendré una nueva longitud. ¿De acuerdo? Ahí está. Tendré una nueva longitud. Ahora, esa longitud 2 en comparación con la longitud 1 ha cambiado, ha variado. ¿Gracias a qué? A que esa cuerda, que es una cuerda, un hilo, perdón, en este caso, metálico muy fino, ligeramente se ha ido dilatando, ha ido creciendo de tamaño, ¿cierto? Entonces, cabe señalar, cabe resaltar que cuando ese hilo ha ganado calor, su temperatura ha variado y según la dilatación lineal que ha tenido ese hilo, viene dado de la siguiente manera, ¿no? Como la longitud al final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, ¿qué te parece si esta longitud final lo reemplazo aquí, justamente, en esta ecuación, para así poder tener una comparación con lo que tenía al inicio? Entonces tendría aquí que el periodo en 2, ¿ya? Va a quedar dado de esta manera. Fíjate, lo único que hice es reemplazar, ¿no? Lo que se conoce de la dilatación lineal aquí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esto lo puedo volver a reescribir del siguiente modo. Fíjate, lo puedo escribir como 2pi por la raíz de L1 sobre G multiplicado por este factor que se tiene, ¿no? Que sería raíz cuadrada de 1 más alfa del tt sobre 1, ¿no? Para que quede de la misma forma. Esto, chicos, que está aquí, era lo que tenía yo al inicio. Mira, T1, acá. ¿Te das cuenta? Era lo que tenía al inicio T1. Entonces, T2 me va a quedar T1 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más alfa, que es este coeficiente de dilatación lineal, que es 21 por 10 a la menos 4, multiplicado por la variación de temperatura, porque me dice que varió en 100 grados Celsius. Entonces, si nosotros operamos esta situación, nos va a quedar que el periodo final, ¿no? Si quisiéramos llamarlo así, es igual a 11 décimos de T1. Mira, esto se puede escribir también de esta manera, como T1 más T1 décimo, ¿cierto? ¿No? En el aspa me queda lo de acá. O sea que T2 es igual a lo que tenía al inicio, más una pequeña fracción que está aumentando. Si lo veo en porcentaje, esto de aquí, es decir, le multiplico el 100%, puedo darme cuenta que en lo que se ha incrementado justamente es en un 10%. ¿Cierto? ¿No? Es en un 10%, porque mira, es lo que tengo más esa pequeña fracción en lo que he ido cambiando. Por lo tanto, el periodo debe aumentar en un 10%. ¿De acuerdo? Y si buscamos la alternativa correcta, vendría a ser pues la letra B. ¿De acuerdo? Ya está, entonces tenemos también un problemita ahí de péndulo con dilatación. Pregunta número 7, me dice ahí, indique verdadero o falso según las siguientes proposiciones. Me dice, 1, durante un cambio de fase, la energía interna de esa sustancia, claro está, no cambia. A ver, me dice, durante un cambio de fase, la energía interna no cambia. Chicos, cabe señalar que la energía interna que tiene una sustancia viene dado a través de la suma de la energía cinética debido al movimiento, a la vibración, de la rotación que tienen estas moléculas, más la energía debido a su interacción, la energía potencial de interacción interna que hay entre ellos. ¿De acuerdo? Cuando una sustancia pasa de una fase a otra, si bien es cierto que solamente cambia la fase y no cambia su temperatura, ojo, porque si cambiara su temperatura, lo único que vamos a tener es un calor sensible, ¿cierto? Pero yo quiero que cambie de fase. Entonces voy a tener que hacer uso de un calor de transformación. Si yo solamente quisiese que cambie de fase, la temperatura no debe cambiar, ¿cierto? Por tanto, su energía cinética no debe cambiar.
Pero chicos, hay un reordenamiento molecular y eso produce de que la energía potencial también ahí se reordene y cambie y varíe. Entonces, en general, su energía cinética no está cambiando, pero su energía interna sí lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces, me dice acá, durante un cambio de fase, la energía interna no cambia, podemos indicar lo siguiente. El calor transferido se utiliza para el reordenamiento molecular de la sustancia y eso hace que su energía potencial varíe. Por tanto, como la energía interna es la suma de la cinética que está asociada a la temperatura, y eso no va a cambiar, más la potencial, en todo caso, podemos indicar que esta proposición es completamente falsa. La energía interna sí cambia. ¿De acuerdo? La energía interna sí cambia. Bien, proposición número 2 nos dice, la variación de la energía interna de una sustancia cuando pasa de un estado a otro no depende del proceso seguido. Bien, llámese algún tipo de proceso cuando voy de un estado termodinámico A, bajo una presión, volumen y temperatura, a otro estado termodinámico B, bajo otra presión, volumen y temperatura, yo voy a seguir un camino. Esos caminos cuando voy de un estado a otro se llaman procesos. Ahora, estos procesos en algunos momentos pueden ser constantes. Es ahí donde aparecen estos procesos isobáricos, isotérmicos, isóporos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cual sea el proceso que yo tome o cual sea el camino que yo tome para ir de un estado termodinámico a un estado termodinámico B, ¿ya? Si hago una comparación entre las temperaturas entre un estado y otro, las temperaturas ahí en diferencia siempre van a ser la misma, independiente del camino que yo siga. Entonces, fíjense lo que dice por aquí. Al pasar una sustancia de un estado a otro, solo va a depender de su estado inicial y su estado final. No importa ya el proceso que yo tome. Siempre que yo reste esos estados, ya yo voy a siempre tener la misma variación de energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos dice, ¿no? La variación de la energía interna de una sustancia, cuando pasa de un estado a otro, no depende del proceso seguido, por supuesto. Eso es completamente cierto. 3, me dice. En una expansión adiabática, la energía interna del gas disminuye. Bien, hay que tener en cuenta que en una expansión adiabática se caracteriza porque la cantidad de calor que vamos a tener ahí, miren, por ejemplo, utilizamos la primera ley de la termodinámica, ¿no? Una expansión adiabática se caracteriza porque ahí el calor que se le puede entregar o que se le puede absorber es nulo, ¿cierto? ¿No? Ahí es nulo. Bien, eso es una expansión adiabática. Justamente se muestra acá entre dos isotermas que se han graficado y cómo varía la expansión adiabática. Entonces, si esto es nulo, esta ecuación me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, un proceso adiabático, este es nulo, me va a quedar de esta manera. Por lo que podemos observar que si se trata de una expansión adiabática, fíjate que acá cómo se expande, vas a poder observar aquí el gas, ¿cierto? Aquí también el volumen está aumentando, se expande. En todo caso, fíjate si yo tengo acá dos adiabáticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está yendo de esta adiabática, perdón, de esta isoterma, ¿ya? De esta isoterma que tiene una temperatura a otra isoterma que tiene una temperatura B, ¿ya? Esta adiabática está que disminuye en temperatura, mira, y lo muestra justamente la gráfica. Por tanto, en la expansión adiabática, la energía interna del gas disminuye, eso es completamente cierto, ¿no? El signo también me lo garantiza, ¿ya? Eso es completamente cierto, ¿de acuerdo? Muy bien, y lo verificamos aquí en la figura cuando voy de una isoterma hacia otra. Entonces, observamos que ahí tenemos como respuesta falso, verdadero, verdadero. Por lo cual estaríamos buscando una alternativa y marcaríamos como respuesta correcta la letra D. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí un problemita también que involucra la primera ley de la termodinámica. Problema número 8. Me dice aquí. El sistema mostrado se encuentra en reposo, siendo la fuerza eléctrica igual a 8,1 newtons. Al recipiente se le llena de agua y para que el bloque de 1 kilogramo no cambie de posición, o sea, que este resorte debe continuar estando deformado tal como se muestra al inicio, ¿ya? Una vez que le hemos llenado de agua, ten en cuenta que cuando en un cuerpo se encuentra una sustancia líquida, sobre él va a haber una fuerza
en este caso ascensorial, ¿no? Llamado empuje, ¿cierto? Entonces, ese empuje va a tratar de elevar este bloque. Y si lo trata de elevar, así este resorte va a comenzar a experimentar otra deformación, pero no se desea ello. Para que este resorte no sea, digamos, deformado gracias al empuje que te va a tratar de elevarlo, se va a colocar sobre este bloque otro bloque de la misma masa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide determinar cuál es el valor de dicho empuje. Entonces vamos a tener un antes y un después, es decir, un antes de llenarlo con agua y un después de llenarlo con agua. Bien, al inicio lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Sin agua vamos a garantizar el equilibrio. Bueno, este bloque tiene 1 kilogramo, su fuerza de gravedad sería 10 newton, verticalmente hacia abajo, ¿no? Fíjate que las partículas electrizadas son de diferentes signos, entonces hay una fuerza de atracción entre ellas, hay una fuerza eléctrica, el cual sobre la partícula que está arriba la voy a dibujar hacia abajo, ¿no? Sobre la partícula en la cual está adherido el bloque, verticalmente hacia abajo, su valor es dato del problema, vale 8,1 newtons, ¿de acuerdo? Y bueno, nos falta dibujar otra fuerza más, que es la fuerza elástica. Para garantizar el equilibrio, como podemos observar, estos dos fuerzas están dirigidas hacia abajo, entonces tendría yo que la fuerza elástica podría dibujarlo hacia arriba, así como se muestra, para poder garantizar el equilibrio. Y dicho sea de paso, en el equilibrio, sabemos que las fuerzas que suben y que bajan son iguales, y de ahí podría yo deducir y determinar cuánto es el valor de la fuerza elástica, ¿cierto? Que se da aquí en este resorte. De esa manera la fuerza elástica nos va a dar como resultado 18,1 newton. Muy bien, eso es al inicio. Luego cuando se vierte agua, ¿ya? Y se debe colocar otro cuerpo, ocurre lo siguiente. Tengo aquí el mismo recipiente, el mismo sistema, pero yo no deseo que esto se deforme más. Le comenzamos a vertir agua, ¿ya? Y para que esto no se eleve, le vamos a colocar acá un bloque, ¿de acuerdo? De la misma masa. Muy bien, nos podríamos preguntar, ¿no? Incluso ya, profesor, el agua que se vierte cubrirá la mitad de este cuerpo, cubrirá las 3/4 partes, lo cubre todo. Tal vez los dos cuerpos tienen que estar sumergidos completamente en el líquido. Realmente no nos dice nada del problema, ¿cierto? Ya no nos dice nada del problema. Entonces, vamos a dejarlo así, como está. Y vamos a ver de qué depende. Si dependiera directamente, si demostramos que depende de volumen sumergido, los podríamos analizar uno por uno, caso por caso. Pero en el caso de que no dependa del volumen sumergido, podemos tener un acercamiento a lo que se está dando por este lado, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos agregado un bloque de la misma masa, entonces la fuerza de gravedad de ellos dos en conjunto sería 20 newton, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, también tenemos aquí la misma fuerza elástica, porque me dicen que este resorte no cambia de lugar, no cambia de posición, o sea, la deformación debe ser la misma, la constante elástica es la misma, por tanto, la fuerza elástica también es la misma. Y para ello ya determiné cuánto es la fuerza elástica, 18,1, que está para arriba. También tenemos lo siguiente aquí. Mira, fíjate, tenemos que entre ellos dos hay una fuerza, en todo caso, de atracción. Hay una fuerza eléctrica. Sí, podríamos decir que vale 8,1. Hay que tener un poco cuidado, porque cuando estas partículas electrizadas se encuentran en una sustancia que no sea el vacío, entonces esa fuerza eléctrica ya tiene una dependencia, ¿de acuerdo? Ya tiene una dependencia de un medio. Entonces, como este medio presenta esta constante, que es 81, esa fuerza eléctrica en el vacío entre esa constante, me va a dar el nuevo valor de la fuerza eléctrica en dicho medio que se tiene. ¿De acuerdo? Bueno, como la fuerza eléctrica en el vacío es 8,1, dato del problema, y la constante me dan que es 81, entonces yo puedo sacar que la nueva fuerza eléctrica, si lo dividimos estos dos, sería 0,1. ¿De acuerdo? Ya. Atractiva, o sea, esta fuerza sobre esta partícula va hacia abajo. Como ya se encuentra en un líquido, en todo caso, ahí dibujó el empuje verticalmente hacia arriba. Aún así, puedo seguir garantizando el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, lo que sube es igual a lo que baja. ¿Quiénes suben en este caso? Está subiendo la fuerza elástica y está subiendo el empuje. Fíjate, ahí está el empuje que sube y la fuerza elástica ya he determinado previamente su valor aquí, en la primera parte que es 18,1. Quien baja es la fuerza de gravedad del sistema, que es 20 newton,
y la nueva fuerza eléctrica es 0,1. Bueno, ya sería una cuestión de operar, sumar y pasar a restarlo, y de ese modo logro encontrar cuánto es el valor del empuje. Como puedes observar, no tenía una dependencia del volumen sumergido en este caso, ¿cierto? Solamente del equilibrio de las fuerzas, ¿ya? Y ahí tenemos el empuje que ha salido 2 newton. Y si verificamos una respuesta que se parezca a esto de aquí, vendría a ser, y podríamos marcar como alternativa correcta, la letra B. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos ahí un problemita de electrostática con un poco de empuje. Problemita número 9, chicos. En el circuito eléctrico mostrado me dice, calcule la lectura del amperímetro ideal. Para ello me dan una serie de resistores y 3 fuentes, ¿no? Bien, tener en cuenta que el amperímetro ideal solamente me da una lectura de la intensidad de corriente eléctrica. Su resistencia interna es tan pequeña que deja pasar toda la corriente. ¿De acuerdo? Bien, podemos podemos desarrollarlo, ¿ya? Podemos utilizar muchos métodos para poder desarrollar este tipo de problemas. Sin embargo, lo recomendable es siempre tener un nodo y poder hacerle una conexión a tierra, una sola vez, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los nodos los voy a conectar a tierra, ¿no? O 2 veces, ¿no? Una sola vez, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer esta conexión a tierra, voy a indicarle que esto de aquí sea 0 volt, por ejemplo, ¿no? Y como este es un cable y no hay nada aquí, él también seguiría siendo 0 volt. La diferencia potencial es 20 volt, por tanto, aquí le puedo colocar 20 volt. Este seguiría siendo 0. Aquí este nodo seguiría siendo 20 volt, este también seguiría siendo 20 volt, pero fíjate que acá hay una fuente que vale 20 volt. La raya grande manda, ¿cierto, chicos? Esto es lo que manda. Potencial positivo, potencial negativo. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es 20. Por tanto, como él es 20, yo puedo deducir que este punto aquí en este nodo, o en este, ¿no? Porque es un solo cable, es de 40 volt, para que la diferencia potencial me dé el valor de esta fuente. De esa manera, si él es 40, él también es 40. Mira, pero acá hay una fuente de 4. Mayor potencial, menor potencial. ¿En cuánto se diferencian? Se diferencian en 4. Por tanto, este potencial aquí tendría que ser 36 volts, para que la diferencia entre estos dos extremos sea en el valor de la fuente. Una vez que yo ya tengo los potenciales y este de aquí, bueno, podemos considerarlo todo esto como una diferencia de 4 volts, ¿no? Ya que no podría determinar cuánto vale esto. Ahora, lo que se recomienda aquí es básicamente utilizar de manera práctica lo que se conoce como la ley de Ohm. Diferencia potencial es igual a I por R. ¿De acuerdo? Considerando así cada tramo. Por ejemplo, bien chicos, por ejemplo, en este tramo, fíjate que acá hay 36 y acá hay 0. ¿Cuál es la diferencia de potencial? 36. Si tú lo restas es 36. El I que pasa por ahí lo puedo determinar siempre y cuando sepa cuánto vale el R. Y lo sé porque R vale 9. Entonces, si yo coloco acá 36, que es esta diferencia, es igual a I por R que vale 9, puedo determinar que la corriente que pasa de mayor a menor potencial es 4 amperes. ¿Te das cuenta? Es 4 amperes. Allá. También puedo ver aquí, mira, él es 36 y él es 20. La diferencia de potencial es 16. Ajá, eso va acá. El I no lo sé, pero el R sé que es 8. Si ese 8 pasas a dividir a 16, te va a salir 2 amperes. Siempre yendo de mayor a menor potencial. Entonces, bajo ese aspecto, podemos marcar acá los 2 amperes. Ya, muy bien. Fíjate que acá tengo 40 y acá tengo 36. La diferencia es en 4, ¿cierto? Entonces, como la diferencia es en 4 y estos dos resistores están conectados en la serie la suma directa es 4, entonces la intensidad de corriente que pasa por acá debe ser de 1 ampere. ¿De acuerdo? De 1 ampere. Muy bien, y de esa manera puedo ir indicando cuánto vale la corriente incluso en los otros resistores. Ahora, mira, en este nodo podemos observar que hay corrientes que salen y hay corrientes que entran, ¿no? Eso nos indica justamente una regla bien práctica, la primera regla de Kirchhoff. Haciendo uso de la primera regla de Kirchhoff, me dice que en un nodo las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿cierto? Y si acá yo puedo observar que las corrientes que salen son 4 y 2, es decir, 6, y está entrando 1, entonces me faltaría que entre por este lado, hacia dicho nodo, una intensidad de corriente de 5 amperes, ¿no? Fíjate, una intensidad de corriente de 5 amperes. Este 1 es el mismo que está aquí.
En este nodo puedo observar a través de la primera red de Kirchhoff que está saliendo 6 amperes. Eso quiere decir que tiene que estar entrando 6 amperes, ¿cierto? Y en todo caso, en el gráfico, si está entrando 6 amperes, es justo lo que me va a dar como lectura este amperímetro que se tiene. Por lo tanto, el amperímetro me estaría dando una lectura de 6 amperes. Por lo cual, la respuesta del problema vendría a ser pues la letra D. ¿De acuerdo? Entonces, bastante práctico hacer uso de la ley de Ohm y trata de trabajar independientemente uno con otro, ¿no? Utilizando esta regla práctica, nada más. Y con ello, el resultado del problema que se tiene. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a ver ahora el problemita número 10. Me dice, determine usted verdadero o falso según corresponda. Resolución. 1, me dice, según el modelo de Planck, de Max Planck, la energía de una onda electromagnética es múltiplo entero de la constante Planck H por la frecuencia. ¿No? Ahí lo tenemos, donde H es la constante Planck y F es la frecuencia. ¿Será verdadero o falso esto? Bien, en 1900 cuando Planck describe su teoría de la cuantización de la energía, nos habla de que la luz, o sea, la luz no era completamente dispersa, sino se encontraba cuantizada, nos habla justamente sobre los fotones, ¿cierto? ¿No? Sobre esos pequeños paquetes de energía que traía la luz. Y ahí justamente hace toda una teoría de lo que te está indicando, de la cuantización de la energía. Esa energía que viene por parte de la luz, llamada energía incidente, es igual al número de fotones multiplicado por la constante, llamada la constante de Planck, tiene un valor numérico, 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, multiplicado por la frecuencia en Hertz. Entonces me dicen, la energía de la onda electromagnética es un múltiplo entero de H por F, eso es correcto. Eso ahí es cierto. Entonces podemos indicar que esto es verdadero. Proposición 2. En el efecto fotoeléctrico, ya esto ya fue propuesto por Einstein, a mayor intensidad de radiación incidente sobre un metal, aumentará la energía cinética de los fotoelectrones. Bien, el efecto fotoeléctrico básicamente se basa en arrancar electrones, ¿cierto? Y con ello tenemos que hacer incidir luz, ya una cierta radiación a una placa fotosensible, ya con una cierta frecuencia. Si la frecuencia con la cual la luz incide sobre la placa es menor que la frecuencia umbral propia de la placa, no lograré el efecto fotoeléctrico. Pero si la frecuencia incidente es mayor que la frecuencia umbral de la placa, lograré arrancar, en todo caso, electrones, ¿no? Entonces, si yo le brindo una cierta cantidad de energía y logro tener lo suficiente como para arrancar estos electrones, esa porción que me va a quedar de energía lo va a utilizar esos electrones, que salen ahora llamados fotoelectrones, para poder tener una cierta energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos dice, a mayor intensidad de radiación incidente, es decir, mientras mayor sea la cantidad de fotones que estén llegando sobre la placa, lo único que voy a provocar es lo siguiente. Hay que tener en cuenta esto, que un electrón absorbe un fotón, uno a uno, ¿eh? Un electrón, un fotón. Entonces, si llegan más fotones, porque dice a mayor intensidad de radiación, si llegan más fotones, lo único que voy a lograr es arrancar más electrones. Pero todos estos electrones arrancados tendrán la misma velocidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tendrán la misma velocidad. Por ejemplo, ahí, ¿no? En el efecto fotoeléctrico, yo quiero arrancar estos electrones, viene la luz en forma de radiación, y decimos aquí, a mayor intensidad de radiación incidente, o sea, mayor cantidad de fotones que llegan, mayor serán los electrones que he logrado arrancar, pero todos ellos con la misma energía cinética. Si yo quisiera, en este caso, aumentar la energía cinética, tendría que aumentar la frecuencia incidente, o sea, la frecuencia con la cual llega esta luz. ¿De acuerdo? Eso tendría que, si es que eso aumenta, sí aumentaría la velocidad de arranque, porque él solamente necesita lo suficiente para poder arrancar. Por ejemplo, si yo le entrego 8 joules de energía y él solamente requiere 7 joules, ese joule que me está quedando de diferencia lo utiliza para la energía cinética. Ojo, digamos, él necesita 7 joules. Yo le estoy dando 8 joules, 1 joule para energía cinética. Pero ¿qué pasaría si él sigue necesitando los 7 joules, pero ahora yo lo alumbro con 10 joules?
Entonces, él utiliza lo suficiente, esos 7, pero ahora le queda 3 joules. Esos joules ayudaría a incrementar la velocidad que tiene en este caso estos fotoelectrones. Entonces, para que eso se dé, tendría que aumentar yo la frecuencia, porque la energía incidente depende justamente de ello, de la frecuencia, ¿de acuerdo? Pero acá me dice, a mayor intensidad de radiación, o sea, llegan más fotones, lo único que voy a hacer es arrancar más electrones, pero no voy a lograr, ojo, que cada uno de ellos incremente su velocidad, ¿de acuerdo? Entonces todos saldrán con la misma velocidad. Por tanto, podríamos indicar que esta proposición es una proposición completamente falsa. Y finalmente me dice que la función trabajo depende de la radiación incidente. No, eso es falso, ¿cierto? Eso sí es falso. La función trabajo ya no depende de la radiación incidente, solo depende del tipo de material que nosotros vamos a tener. Solo depende del tipo de material con el cual se esté trabajando. ¿De acuerdo? Te decía yo, si este material necesita 7 joules y por acá, digamos, señalo luz con 8 joules, me quedará 1 joule para poder tener la energía. Pero si yo incremento su energía, él siempre va a necesitar este material, sus 7 joules. Así la energía de él sea 20, 30 joules, la diferencia lo tendré en la energía cinética, no en el material. ¿De acuerdo? Entonces, la función trabajo solo va a depender del tipo de material con el cual se esté trabajando. Por tanto, esta proposición es una proposición completamente falsa. Veamos, chicos, en todo caso tengo verdadero, falso, falso, y si buscamos una respuesta que se parezca a esta de aquí, estaríamos marcando como alternativa correcta, pues la letra C de casa, ¿sí? Bien, chicos, en todo caso, bueno, hasta aquí sería todo por parte de este seminario de Fijas Uni. Ya, yo les deseo de todo corazón que todo les vaya bien, muchos éxitos con todos ustedes, vayan a dar su examen de manera tranquila, de manera pausada. Yo sé que tú has estudiado un montón, lo vas a poder lograr. Y conmigo sería, bueno, chicos, hasta una nueva oportunidad. ¿De acuerdo? Muchos éxitos con todos ustedes. Nos vemos, chicos, en otra oportunidad. Cuídense. Chao, chao. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor John Silva. Yo soy profesor de química en las academias Adoni Vallejo. Y bueno, saludarlos, ¿no? De parte de la institución. Y bueno, el día de hoy les traemos el seminario Las Fijas Uni, ¿no? Sabemos que estás en tu proceso de examen de admisión y creemos conveniente, de algún modo, darte los posibles temas que pueden venir en el examen del día viernes, ¿ya? Seguramente te va a servir el seminario muchísimo. Entonces, arrancamos, pues, muchachos. Siempre recomendarte la tranquilidad en el proceso del examen, ¿ya? Vamos, muchachos, vamos al primer problema. A ver, dice así. La fuerza de dispersión del hondo se explican mediante la formación de dipolos instantáneos por el movimiento electrónico. Como pueden ver en el problema, nos brindan una información de un tipo de fuerzas intermoleculares, que es la fuerza del hondo. Y se explica mediante la formación de dipolos instantáneos, que también se le denomina temporales, ¿no? O momentáneos. En el caso de la presencia del hondo, ¿en qué caso la presencia del hondo, las fuerzas del hondo, es importante para explicar el fenómeno descrito? Por ejemplo, la formación del hielo seco. Ya bueno. El hielo seco, recuerda que es el dióxido de carbono sólido, ¿no? Entonces, más o menos recordamos que el dióxido de carbono tiene una estructura, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y por qué tenemos que recordar la estructura? Porque las fuerzas intermoleculares va a depender fundamentalmente de ello, ¿no? Si la molécula es apolar, recuerda que las únicas fuerzas que se manifiestan ahí serán las fuerzas del hondo, ¿no? Entonces, como el hielo seco es una sustancia sólida, ¿no? Y recordamos también que las fuerzas intermoleculares fundamentalmente se manifiestan en los estados condensados, líquido y sólido, entonces va a influir directamente en la formación del hielo seco, porque es la única fuerza que se va a manifestar, ¿no?
Muy bien. La licuación del gas helio, la licuación es pasar del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Claro, la misma manera que el helio en el hielo seco, ¿ya? El helio es una molécula apolar, ¿no? Por lo tanto, las únicas fuerzas que se manifiestan va a ser las de fuerza de Lorentz. Entonces también es importante, ¿no? ¿Cierto? Este tipo de fuerza para explicar el fenómeno o el proceso. Muy bien. Lo otro es, dice, a alta temperatura de ebullición, la alta temperatura de ebullición del agua depende de la fuerza, la presencia de la fuerza del hondo. Bueno, el agua es una molécula que tiene esta estructura polar, ¿no? En el cual se van a manifestar dos tipos de fuerza, ¿no? Recuerden, por los pares libres o por los pares electrónicos libres y el hidrógeno presente en el enlace, en los enlaces de la molécula, ¿no? Con oxígeno en este caso, genera fuerzas de puente hidrógeno, ¿cierto? Fuerzas de puente hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, aquí en esta molécula polar se manifiestan dos tipos de fuerzas, la de puente hidrógeno y las de London, ¿no? Pero recuerda que las fuerzas de London o la fuerza de puente hidrógeno son relativamente altas en relación a la fuerza de London para moléculas no tan grandes como el agua, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces la fuerza de puente hidrógeno prevalece sobre la fuerza de London en esta molécula. Por lo tanto, la temperatura de ebullición, ¿no? Dependerá fundamentalmente de la fuerza de puente hidrógeno. Por lo tanto, la primera sí, la segunda sí, la tercera no. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la C, ¿no? 1 y 2. Entonces, en el problema nos precisan un concepto de la dispersión del hondo. Por lo tanto, rápidamente tengo que recordar el fundamento teórico que me va a ayudar a resolver el ejercicio, que lo vamos a ir recordando mientras vamos leyendo nosotros nuestras proposiciones para indicar verdadero o falso, o correcto o incorrecto. Surgen en todo tipo de moléculas, eso hay que tener en cuenta, polar o apolar, pero son las únicas que se manifiestan en moléculas apolares, ¿no? En moléculas apolares, ¿ya? Por lo tanto, el hielo seco se forma por la deposición, o sea, de gaseoso a sólido, del dióxido de carbono, ¿no? Y como es una molécula polar, las únicas fuerzas que se manifiestan ahí serán las fuerzas del hondo, ¿ya? Por lo tanto, es correcto. 2. Análogamente, el helio es una molécula polar, por lo tanto, la única fuerza que va a surgir entre sus moléculas es la de fuerzas del hondo, ¿ya? Y por último, la temperatura de ebullición fundamentalmente depende de la fuerza del puente hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, nuestra proposiciones correctas serían 1 y 2, ¿no? Entonces la clave sería la letra C, la C de cachimbo, muchachos, ¿no? Ya solo falta el viernes para que puedas ya completar tu ingreso, ¿ya? Tranquilidad siempre, muchachos. Leer siempre el problema. Vamos al problema número 2. Dice, respecto a la hibridación, ajá, entonces apenas vamos leyendo, creo que entendemos que ya sé más o menos de qué me van a preguntar. Marque la secuencia correcta de verdadero o falso, ¿no? Los orbitales híbridos sp2 presentan un ángulo de separación de 120, hablan de la hibridación sp2. La hibridación sp3 forman 4 orbitales híbridos que se disponen de forma tetraédrica y al combinarse un orbital s con un orbital p se forman orbitales híbridos sp, ¿no? 2 orbitales híbridos sp. A ver, la hibridación, bueno, básicamente la combinación de orbitales puros, ¿no? De tal modo que generan condiciones necesarias, adecuadas energéticamente para poder formar enlaces químicos, ¿ya? Entonces, esa hibridación entendamos como una combinación de las regiones donde hay una mayor posibilidad de hallar un electrón, ¿no? O sea, los orbitales, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a recordar rápidamente? El orbital, el S, bueno, el subnivel S tiene un solo orbital, ¿cierto? Un solo orbital, ¿no? Ya que es esférico, recuerda. El P, en cambio, tiene hasta 3 orbitales, pero puede ser que tenga uno, ¿sí o no? Un orbital. Entonces, si tú combinas un orbital S con un orbital P, vas a formar, ¿ya? La suma de ellos dos. 1 más 1, 2. 2 orbitales, ¿ya? Híbridos,
sp. O sea, se llaman sp. ¿Ya? Y si cambia el p, porque puede ser dos orbitales p que se combinan, entonces tendrías 1 más 2, acá tendrías que ser 3. 3 orbitales híbridos sp2. Ah, ya, o sea, se forman 3 orbitales, sí, se forman 3 orbitales. ¿Ya? Y si fuese 3 orbitales lo que se combinan del p, entonces la suma, 1 más 3, 4 orbitales híbridos sp3. ¿Ya? Los 4 orbitales que se forman tienen la misma energía, la misma forma, pero su disposición es distinta. ¿Ya? Y la disposición se va a fundamentar con la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Es decir, que los orbitales tienen que tener la menor repulsión entre sí, ¿no? Por lo tanto, la mayor separación posible. ¿Ya? En ese sentido, si es que formas dos orbitales híbridos, ¿no? La mayor separación será 180. Por lo tanto, si tienes orbitales híbridos sp2, se forman dos de ellos, los cuales forman 180 grados entre ellos, ¿no? Y si formas los orbitales híbridos sp2, ¿no? Se forman tres orbitales, ¿cierto? Y la disposición de tres orbitales de manera simétrica es formando 120 grados. Y por último, la hibridación sp3, ¿no? Que es un orbital s y tres orbitales p, se forma de manera tetraédrica, ¿ya? Para que la separación entre sus orbitales 2 a 2 siempre va a ser la misma, 109,5 grados, ¿no? Él entre él, o sea, todas las separaciones son las mismas, ¿no? Y se forman 4 orbitales híbridos sp3. Por lo tanto, los orbitales híbridos sp2 presentan un ángulo de separación 120, correcto, verdadero. En la hibridación sp3 se forman orbitales híbridos que se disponen en forma tetraédrica, verdadero también, ¿no? Y el 3, al combinarse los orbitales, un orbital S con un orbital P, entendamos puros, se forman dos orbitales híbridos SP, correcto. Por lo tanto, todo es verdadero. La respuesta vendría a ser la clave, la D, ¿ya? La D de. Muy bien, entonces aquí nos hablan de la teoría de hibridación, que por cierto generalmente viene en los procesos de examen de admisión en el curso de química, ¿ya? Muy bien, vamos al problema 3. El titanio, el cual se utiliza en la fabricación de motores y estructuras de aeroplanos, se puede obtener a partir de tetracloruro de titanio en el siguiente proceso. O sea, como dato nos dan la reacción química. Si las condiciones de presión y temperatura son adecuadas para la formación de lo que nos están hablando, ¿qué masa del tetracloruro de titanio, ¿no? Se va a formar, o sea, la masa de él, me preguntan, a partir de la masa de él, de la masa de él y de la masa. O sea, me dan como dato estos tres y me piden la masa del tetracloruro de carbono. Entonces estamos en el tema de estequiometría, ¿no? Estequiometría. Entonces hay que recordar la ley. Bueno, fundamentalmente las leyes que vienen para resolver en estequiometría, balanceando ecuaciones, es la ley de conservación de las masas y la ley de proporciones definidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar el problema primero teniendo en cuenta que esto, ¿no? Que si tú tienes una ecuación así, ¿ya? Y tienes que recordar que basta que tengas un dato, ya sea en los reactantes o en los productos, para resolver el problema. Pero si tienes dos datos, ¿ya? Si tienes dos datos en los reactantes, tienes que asumir que hay un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Claro, no sabes cuál es cuál. Entonces tienes que determinarlo. Entonces para determinarlo, calculas el factor Q. Y ese factor Q se determina a partir de una relación, ¿no? Que es como la relación de Proust, ¿no? Que es la masa dato, ¿ya? Entre la masa estequiométrica. O sea, de la masa que sale de la reacción química. ¿Estamos? Entonces, así vas a determinar el factor Q. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El que tenga menor factor Q, ¿no? Entonces, desarrollemos el problema. Entonces, como dato tengo la reacción química, la ecuación, y los datos también son las masas de los reactantes. Entonces, yo necesito determinar la masa de, ¿no? No sé cuál es, ¿ya? Entonces, para ello, necesitamos conocer, recuerden, las leyes estequiométricas, ¿no?
Hay que calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque te dije, si tienes más de un dato en los reactantes, tienes que asumir ello ya. Se tiene que asumir ello. ¿Estamos? Muy bien. Entonces tenemos la ecuación, hay que balancear, ¿ya? Balanceando por tanteo salen estos numeritos, ¿no? 2, 3, 4, 2, 1, 2. ¿Ya? No es complicado, hay que realizarlo. No es complicado de poner los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Muy bien. En todo caso, ¿por quién empiezas, no? Siempre empiezas por el titanio. Acá hay un titanio balanceado. Luego el carbono. Acá hay un carbono, pero mira, que hay dos, ¿no? Entonces acá tendría que ir dos, ¿cierto? Dos aquí, ¿ya? Acá hay 4 cloros, acá tendría que ir 2 para que sean 4 cloros, ¿sí o no? ¿Ya? Pero acá hay, mira, 3 oxígenos. Entonces acá multiplico por 2 para que sea par, porque aquí hay par de oxígenos. 4 oxígenos, acá sería 2. Como que es 2 titanios, 2 titanios. 8 cloros, aquí tendría que ser 4. ¿Ya? Carbonos, 2 y 1, 3. Aquí 3. ¿Ves? O sea, vas probando de tal modo que encuentras los valores. ¿Ya? Y son 2, 3, 4, 2, 1, 2. Luego pongo los datos. El dato es las masas, ¿no? Esto que está aquí. Y luego le pongo la parte estequiométrica, que es a partir de las masas molares. La masa molar de él es sumar titanio más 32 de oxígeno, ¿no? 16, 16, 32, ¿no? 80, 12, 71, 190 son las masas molares que me importan a mí en este problema. Por 2, 160, por 3, 36, por 4, bueno, 248, 84, y por 2, 380. Hacemos la división, 342 entre 160, ¿no? 440 entre 36 y 240 entre 36 y 852 entre 284. Esta relación sale 2,7, 6,73 y 3. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? Va a ser el menor. Él es el reactivo limitante. Ellos son reactivos en exceso, por lo tanto, con ellos ya no trabajo, ¿no? Ya te olvidas de ellos, ¿ya? Entonces, la relación por pro simplemente hago con estos dos, ya no con lo del centro. Entonces, resolviendo ahí, sale rápidamente la masa del titanio, ¿no? Reactivo limitante, hago con ellos dos, entonces la masa me vendría a ser 1026, ¿no? Multiplicando, ¿no? Ahora recuerda que en el examen de admisión de este año te están permitiendo utilizar la calculadora del Windows, por lo tanto, hay que practicar esa situación, ¿ya? Hay que practicar esa situación, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces la clave vendría a ser la 1026, clave la E, ¿ya? Clave la E, multiplicando, ¿no? Muy bien, entonces no olvides esos datitos que te da, ¿no? Si hay más de un valor de dato en los reactantes, asumes ya reactivo limitante y reactivo en exceso. Muy bien. Vamos al siguiente problema ahora. Problema número 4. El hidróxido de sodio es una sustancia altamente higroscópica. ¿Qué significa higroscópico? ¿Ya? Ya, si tú tienes una sustancia, higroscópico significa que si lo dejas al ambiente, absorbe moléculas de agua, ¿no? Hidratándose. ¿Ya? Si esta molécula se llamaba, no sé, cuadradito, vamos a ponerle, cuadradito, ¿ya? Ahora va a ser cuadradito más una cierta cantidad de moléculas de agua, ¿no? O sea, es una sustancia hidratada. Por eso dice es altamente higroscópica, es decir, va a absorber moléculas de agua, ¿ya? Esa es la idea de esa parte. Muy bien. Una muestra de hidróxido de sodio, ¿ya? Cuya masa es 2 gramos, ¿ya? Ojo, higroscópica, por eso me dan esta primera parte, se disuelve en agua hasta un volumen de 100 mililitros, ¿ya? O sea, vamos a disolver eso en 100 mililitros de agua, ¿ya? Es decir, a tu masa higroscópica, ¿ya? A tu masa higroscópica lo vas a disolver, ¿no? En agua hasta formar 100 mililitros de solución, por decir así, ¿no? Ojo, recuerda que esta es tu masa hidratada, ¿no? Es decir, es hidróxido de sodio, ¿ya? Con N moléculas de agua, ¿ya? Con N moléculas de agua. Muy bien. Entonces, ¿cuánto hay de esto? Dice ahí 2 gramos, ¿ya? 2 gramos de esto. Eso lo vamos a verter dentro, ¿no? De este recipiente y vamos a formar, ¿no? Y vamos a formar, dice, una solución de ¿cuánto? De 100 mililitros, ¿no?
Entonces vamos a obtener 100 mililitros, ¿ya? De solución de hidróxido de sodio, ¿no? Claro, hay que entender eso, ¿ya? Acuoso. Claro, porque el hidróxido de sodio está ingresando aquí, ¿ya? Y el agua con el agua se combina, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego de esto, esta solución se neutraliza, o sea, lo vamos a neutralizar vertiendo ácido clorhídrico, ¿ya? Cuya concentración es 1,2 molar, ¿ya? Y un volumen de 40 mililitros. Ácido porque es rojo. Rojo ácido, ¿ya? Base azul, ¿no? Listo. Entonces, como va a reaccionar, ¿qué reacción va a ocurrir? ¿No? Va a ocurrir la reacción de ¿qué? De neutralización, ¿no? ¿Y qué cumple en la reacción de neutralización? Cumple lo siguiente, ¿no? Que el número de equivalente gramo del ácido tiene que ser igual al número de equivalente gramo, ¿no? De la base, ¿no? Muy bien. Calcule la masa, ¿no? De humedad, o sea, la masa de agua, en miligramos absorbida por la muestra. O sea, ¿cuánto de agua hay en la muestra de 2 gramos? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo más bien es determinar la masa del primero. Como ya tengo la masa total, supongamos que la masa del hidróxido de sodio, de esto de aquí, ¿no? Del hidróxido de sodio, perdón, es 1,5. ¿No? Como la masa inicial era 2, ya habiendo estado hidratada, entonces la masa del agua será 0,5. Y eso vendría a ser mi respuesta, ¿no? Yo, claro, lo cambio a mililitros, a miligramos, ¿no? Entonces, eso vamos a realizar, ¿ya? Primero voy a determinar la masa del hidróxido de sodio, que es la base. ¿Ya? Entonces, aquí cambiamos. Base, ácido. Para que la incógnita esté aquí, nada más. Entonces, ¿cómo determino el número de equivalentes de la base? A partir de la masa es masa de la base entre su peso equivalente, ¿no? De la base. ¿Ya? ¿Y cómo calculo el número equivalente del ácido? Pero como es una solución, normalidad del ácido, volumen del ácido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿tengo la normalidad del ácido? Sí, porque tengo la molaridad, pues, como teta del vale 1, entonces su normalidad es igual a su molaridad. Por lo tanto, su normalidad es 1,2. El volumen sí tengo, 40 mililitros, ¿ya? Que vendría a ser 0,04, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya? Litros, pues tiene que estar en litros. La masa de B es lo que necesito, y el peso equivalente a su masa molar, que es 40, ¿no? 23 de sodio, y 17 de estos dos, 40. ¿Ya? Entonces 40 entre el parámetro teta, que viene a ser 1 también, porque es un solo OH, ¿no? Entonces ya tengo la masa del hidróxido de sodio. Entonces ya con ello determino por una pequeña resta la masa del agua que va a estar ahí, ¿ya? Muy bien. A ver, desarrollamos rápidamente. A ver, la masa de B, ¿cuánto es lo que necesito? ¿No? El número de, bueno, la normalidad de L es 1,2. Su volumen es, a ver, como es 40 mililitros, es 40 por 10 a la menos 3 litros, ¿no? Sobre, o por, perdón, el peso equivalente. El peso equivalente de B es su masa molar, que es 40, entre teta, que es 1, ¿no? Que es 1. Él pasa a multiplicar. Entonces ya tengo la masa ahí, ¿no? Sería 1.2, ¿no? ¿Cierto? Por 16, 1,92. ¿no? Claro, ¿no? Entonces la masa de B sale, o sea, es 1,92 gramos. ¿ya? Eso es, 1,92 gramos. ¿Ya? Muy bien. 6, ¿no? 4 por... Así es, 1,92 gramos. ¿Ya? Listo. Y como ya tengo 1,92 gramos, como al inicio era 2, entonces ¿cuánto es la masa del agua aquí? 0,8 gramos. No, 0,08 gramos, ¿no? Masa de agua sería 0,08 gramos, ¿no? Claro, 1,92
de 2, de 1, menos 1,92, 0,08 gramos. Lo cual, ¿cuánto es? 80 miligramos, ¿no? La clave vendría a ser la E, ¿sí? Básicamente, ¿ya? Esa es la idea de resolver este problema, ¿ven? No es tan complicado, no es tan tedioso, ¿no? Entonces, tenemos datos, la masa de la sustancia, la muestra, 2 gramos, y tenemos que lo vamos a disolver en agua para formar una solución de hidróxido de sodio cuya masa molar es 40 gramos por mol, un volumen de 100 mililitros, y tenemos el ácido, ¿no? 40 mililitros, 1,2 molar, teta vale U. Como ocurre en la naturalización, hacemos cumplir eso, ¿ya? Y bueno, desarrollamos que la masa del hidróxido de sodio, operando como hemos hecho nosotros, sale 1,92. Por lo tanto, la masa del agua sería 80 miligramos. Clave la E, ¿no? Así se resuelve este tipo de problemas, ¿ya? Porque es neutralización, entonces se utiliza el número de equivalente gramos, ¿ya? Clave la E, muchachos, la E. Vamos al siguiente problema, ¿ya? Problema número 5. Dice, qué cambios respectivamente se observarán en la constante de equilibrio, ¿no? De la siguiente reacción endotérmica? Allá. Tengo esta reacción endotérmica, ¿no? NH3 más calor, ¿ya? O en todo caso ponle calor. Voy a borrar esto. Mira. NH3, aquí 2, te dan balanceado. Y tienes 2 gaseosos, todos son gaseosos, más 3H2, ¿no? Es importante que sea gaseoso, ¿ya? Si no, vamos a tener que omitirlo, ¿no? ¿Ya? Más calor. Así ponle. Endotérmico, o sea, la sustancia absorbe calor para reaccionar. Entonces, ¿en qué cambios, ¿no? Hace posible que se cambie el K sub C? Recuerda que K sub C depende de quién. Depende de la temperatura únicamente, ¿no? Por lo tanto, aumentar la temperatura sí va a ser un cambio, no sé cómo se aumenta o disminuye, pero sí va a haber un cambio en el K sub C. Al disminuir el volumen del recipiente, si tú disminuyes el volumen, ¿ya? Es como que estás aumentando la presión, ¿no? Por lo tanto, la presión y el volumen no cambian el Kp, el Kc. Por lo tanto, este no va a generar nada, ¿no? O simplemente no cambia. ¿Ya? Entonces, como tú puedes observar, disminuye, aumenta, 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 no cambia. Entonces, nuestra clave vendría a ser la E, ¿sí o no? Vendría a ser la E. ¿Ya? Claro, pero rápidamente marcamos, ¿no? Eso nos ayudaría en el examen de admisión, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿qué tal si no está de esa manera tan sencilla? Tenemos que resolver la primera parte, ¿ya? Entonces, ahí aplicamos el principio de Lechatelier, ¿no? El principio de Lechatelier dice que tienes que tener en cuenta la perturbación, ¿no? Y la reacción de el efecto que causa en la reacción, ¿no? Y la reacción va a reaccionar, ¿no? O sea, el sistema va a reaccionar, ¿ya? ¿Cómo? De manera contraria, o sea, contrarresta la perturbación. Y luego ves el desplazamiento. Siempre lo así. La perturbación, ¿qué es en el primer caso? 1, aumentar la temperatura. Si la perturbación es eso, el sistema hace lo contrario, disminuir la temperatura. ¿Cómo disminuye la temperatura? Consumiendo calor, ¿no? ¿Y cómo consumes calor? Cuando reaccionan los reactantes, ¿no? Porque los reactantes consumen calor. Entonces, para consumir calor, mi reacción tiene que irse a la derecha, ¿ya? Y si te vas a la derecha, aumenta la concentración de productos y disminuye la concentración de reactantes, ¿no? Y recuerda que productos entre reactantes es la constante de equilibrio, ¿sí o no? Si aumenta productos y disminuye los reactantes, la división aumenta tremendamente, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura? Aumenta el K sub C. ¿Te das cuenta? Aumenta. ¿Y qué pasa con el volumen? No le pasa nada. Entonces la clave es la letra E, ¿ya? Así de inmediato se resuelve este tipo de problemas, entendiendo que si hay perturbación, la reacción contrarresta esa perturbación haciendo lo contrario, ¿ya? Muy bien, haciendo lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, hay que recordar E, ¿ya? Tenemos la reacción endotérmica, ¿no?
Entonces planteamos nuestra ecuación con energía, como puedes observar aquí, ¿ya? Y recuerda que la constante de equilibrio solamente varía, ¿no?, con la temperatura, ¿ya? Y esto sale al ojo, como es, ¿no? Pero la perturbación es aumentar la temperatura, la acción de la reacción es disminuir. Por lo tanto, aumenta la derecha. Si aumenta la derecha, aumenta los productos. Por lo tanto, aumenta el caso C. La clave, la letra E. ¿Ya? E nos salió. Muy bien, ya estamos a la mitad de nuestro seminario, muchachos. Un poco de agua, muchachos. ¿Ya? A ver, continuamos. Problema número 5. ¿Ya? Perdón, problema número 6 ya. Dice, la constante de acidez del ácido fluorhídrico, ¿ya?, o sea, de este ácido, nos dan su constante de acidez. ¿Por qué? Porque este ácido va a disociarse. Como es un ácido débil, se disocia de esta manera, ¿ya? Entonces tiene su constante de acidez. ¿Cuánto vale? 6,8 por 10 a la menos. Es un dato, ¿ya? Ya, así eso es un dato, ¿ya? Determine el potencial de hidrógeno. ¿Qué significa potencial de hidrógeno? Piden el pH, ¿ya? Cuando se prepara una solución de fluoruro de sodio. Ya. Lo que pasa es que no tienes esto, sino tienes el fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio es una sal, ¿ya? Entonces, al ponerlo en agua, se genera una solución. Pero como las sales son electrolitos fuertes, se disocia por completo, ¿no?, en ion fluoruro y ion sodio, ¿ya? Muy bien. Tú formas, dice, una solución, al formar esto, una solución de 1,1 molar. Por lo tanto, al inicio tienes 1 molar. Todo se disocia, por lo tanto, ¿cuánto es su concentración de él? 0,1 molar. ¿Y cuánto es la concentración de él? 0,1 molar. De 1 a 1 a 1. ¿Para qué me dan esto? Para tener de dato él. Porque el equilibrio, mira cómo me dan. Ion fluoruro con agua, ¿no?, forma el ácido fluorhídrico más ion hidróxido, ¿no? Es decir, una sustancia, ¿no?, produce OHs, por lo tanto, esta sustancia es una base, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos determinar, ¿no?, el caso B, ¿ya?, para el ion fluoruro, que es una base, ¿no?, porque acepta protones, ¿ya? ¿Te cuenta? Y el agua proporciona protones, ¿no? Entonces, de algún modo tendríamos que determinar la constante de basicidad aquí, ¿no? Porque, bueno, es una base porque produce OH. Entonces, la constante de basicidad la podríamos determinar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo calculo la constante de basicidad, yo puedo decir, ¿no?, como de él yo tengo 0,1, perdón, de él, entonces, como es un equilibrio, planteo el equilibrio químico, ¿no? Menos X, 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 y puedo determinar esta concentración. O sea, puedo determinar pOH. Y como pH más pOH es 14, entonces por diferencia ya se puede determinar. Aparte de ese dato, ¿no?, me dan esto, mira, que el Kb doble es 1 por 10 a la menos 14. Y el Kb doble hay que recordar que también se puede determinar como la constante de acidez por la constante de basicidad, ¿no? Si habla para el ion fluoruro, tiene su constante de acidez, mira, y también puede tener su constante de basicidad, ¿no?, por lo contrario, ¿no?, que ya tienes aquí el producto, ¿ya? Entonces ya está encaminado el problema, ¿ya? Vamos a resolver así. Entonces tengo de dato la constante de acidez y tengo esto que es la concentración 0,1. Esto me da para determinar la concentración inicial del ion fluoruro, ¿ya? Ahora, la constante de basicidad, el Kb doble, es constante de acidez por constante de basicidad. Si tú quieres K sub B, entonces es constante B doble entre constante de acidez. Lo que están planteando aquí, ¿no? Muy bien, ahora, ya en la ecuación de equilibrio, ¿ves? Entonces yo tengo de él, pues. ¿Cuánto es el inicio de él? 0,1, ¿no? De ello no tengo nada. ¿Ya? Ahora, al reaccionar, ¿cuánto reacciona? X, X, X. ¿Ya? Entonces, acá tendría 0,1 menos X en el equilibrio. Acá tendrías X y aquí tendrías X. Entonces, si yo calculo la constante de basicidad de él, ¿no?, podría determinar el valor de X. ¿Ya? Entonces, la constante de basicidad es 10 a la menos 14 entre 6,8 por 10 a la menos 4. Por esto, ¿cuánto vale Kb doble? Acá está. ¿Y cuánto vale la constante de acidez? Aquí está, ¿no?
10 a la menos 6,8 por 10 a la menos 4. ¿No? Muy bien. Entonces, y eso es igual, según el equilibrio, a el producto x por x entre L. Pero el x, como es muy pequeñito, se considera 0,1 nomás, ¿no? Entonces, ahí sale, ¿no? ¿Cuánto sale el valor aquí? Bueno, aquí tendrías que sacarle logaritmo a todo, ¿no? Si le sacas logaritmo sería así, ¿eh? Logaritmo de 10 a la menos 11 menos logaritmo de 6,8. Como es división, pasa a restar, ¿no? Y eso es igual a 2 veces el logaritmo de x, ¿ya? ¿Estamos? Y x es la concentración de OH. O sea, esto aquí es el pOH. ¿Y a cuánto vale el logaritmo de 10 a la menos 11? Menos 11. Menos el logaritmo de 6,8. ¿Cuánto vale? 0,83. ¿No? 0,83. Así es. Ya. Bueno, creo que tendríamos que sacar menos logaritmo, porque acá sale el logaritmo de x, pero yo necesito menos el logaritmo de OH. Entonces, por menos aquí. Por menos aquí, acá sería más y acá sería menos. Acá sería más y acá sería menos, ¿no? ¿Sí? Acá sería más 11 más 0,80 porque el logaritmo de 6,8 es 0,83. Entonces sería 11 más 0,83. ¿Ya? ¿Cuánto vendría a ser eso? Sería 11,83, ¿no? Ya ese pOH. Entonces, por diferencia de 14, porque pH más pOH es 14, ya tendrías el valor de X, ¿no? ¿Estamos? Entonces, saldría 14 menos pOH, sale 8,09, ¿no? 8,09. Operando esto, ¿no? Operando, ¿ya? Tendríamos que operar esto. ¿Estamos? Muy bien. Sacando el menos logaritmo, ¿ya? Sacando el menos logaritmo. Bueno, entonces tendríamos la clave y la letra E. ¿Ya? La clave y la letra E. Muy bien. Recuerda que cuando saca logaritmo, este 2 pasa acá a dividir como coeficiente y pasa a dividir a lo que me salía aquí, ¿no? Ya a mí salía 11, algo, por eso sale la mitad, 5,90 y tantos, ¿ya? Entonces, es operar nada. Por eso me dan de dato esto, ¿no? El logaritmo de 6,8, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces este es un problema, ¿no? De equilibrio iónico. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el problema número 7, ¿ya? Vamos al problema 7. Dice, con relación a la tabla periódica actual, señale la secuencia correcta de verdadero o falso. Los elementos cuyo subnivel ocupado en el nivel 1, perdón, n-1d, son elementos de transición. Los elementos cuya distribución son ns, np, son elementos no metálicos y tienen alta energía de ionización. Si el elemento E, al unirse con cloro en forma iónica, alcanza el octeto electrónico, entonces dicho elemento pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. Ya bueno, recuerda que la tabla periódica más o menos tiene esta silueta, ¿no? ¿Ya? Y si nosotros lo separamos por bloques, tú recuerdas, ¿no? Que este es el bloque S, que este es el bloque P y este es el bloque D, ¿ya? Y este es el bloque F, ¿no? Según la terminación electrónica. A los del centro, si termina en D, son los de transición, ¿no? Transición, ¿no? El metal de transición. ¿Y por qué dice N-1? Porque siempre en la configuración electrónica ¿ya? Es NS y luego N-1D, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hace para el titanio 22, ¿ya? Argón 18, 4S2, 3D y acá sería 2, ¿no? 20, 18. 4 y 1. Siempre uno menos que el S. ¿Ya? Entonces la primera es correcta, ¿ya? O verdadero. Verdadero. Los elementos que terminan en NS y NP, ¿no? Bueno, si terminan en P, entonces pertenece al bloque P, pues, ¿no? De la tabla periódica. Y el bloque P en diagonal, escúchame, en diagonal, ¿ya? Son los no metales. ¿Estamos? Los no metales. Es en diagonal, ¿no?
Claro, la tabla periódica es así. Bloque S, bloque P, bloque D, perdón, y bloque P. ¿Ya? Ya, ahora, ¿por qué me dice NS y NP? Porque son los primeros, ¿no? Entonces, los primeros de acá arriba son elementos no metálicos, por lo tanto, según la tabla periódica, el radio atómico, si recuerdas tú, disminuye a la izquierda, ¿no? Y aumenta hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, los más chiquititos son más difíciles de quitar un electrón, por lo tanto, tienen alta energía de ionización, ¿no? Entonces, estos elementos, que son los que están más a la derecha y más arriba, son los más pequeños, por lo tanto, tienen alta energía de ionización. Correcto. ¿Ya? Si un elemento al unirse con cloro, un elemento con cloro, ¿cómo resuelves esto? Ya puedes resolverlo con estado de oxidación, que ya conoces. El cloro es 1 menos, como acá es 2, él tiene que ser 2 más. Entonces, como es iónico, entonces quiere decir que el elemento A ha perdido 2 electrones, ¿no? Para formarse con él. Entonces, ¿qué elementos pierden 2 electrones para formar enlaces iónicos? Los elementos del grupo 2A. Por lo tanto, correcto, ¿no? Entonces, todo sería verdadero, ¿no? Todo sería verdadero, ¿ya? Entonces, la clave vendría a ser la letra E, ¿no? Todo verdadero, ¿ya? Entonces, tenemos, según los bloques, terminan en S o en P o en D, ¿ya? Bloque S, bloque P, bloque D, ¿ya? Si termina en F, ya directamente le dices que pertenece al grupo de transición interna, ¿ya? El cual puede ser un elemento transuránido, puede ser un elemento o una de tierras de a ver, de metales radiactivos, ¿no? O de tierras raras también se le dice, ¿no? Podría ser. Muy bien, muchachos. Entonces, el problema 7 me hablan de la tabla periódica, ¿ya? Hay que recordar eso, los bloques, también la ubicación, ¿no? ¿Ya? Por bloques se ubica. Problema número 8, ¿ya? Dice, los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta o cerrada, cuyos átomos de carbono se mantienen unidos por enlaces simples, ¿ya? Son los alcanos. Respecto a la propiedad de los alcanos, marca el enunciado incorrecto, o sea, me piden la incorrecta, cuidado. A 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, los primeros alcanos son gases. Sí, correcto, ¿no? Del carbono 1 al carbono 5 son gases, ¿no? ¿Ya? A ciertas condiciones, ¿no? Ambientales, ¿ya? Hasta el carbono 4 prácticamente, ¿no? ¿Ya? Es un límite entre 4 y 5, ¿ya? Y en todo caso pongamos 4, y acá desde el 5 al carbono más o menos 13 son líquidos, ¿ya? Y del carbono 13 en adelante, ¿no? Son sólidos, ¿ya? Pero los hidrocarburos son compuestos apolares, por lo tanto las fuerzas que prevalecen ahí son las fuerzas de London, cuidado, ¿ya? Entonces las fuerzas de London dependen del tamaño, ¿ya? Para la polarizabilidad de la molécula, ¿no? O la polarización momentánea, temporal, ¿ya? Entonces la primera es correcta, ¿ya? Vamos a poner aquí rápidamente. Ya. 2. O B. El punto de ebullición aumenta con el número de carbonos. Claro, a mayor cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces aumenta el tamaño de la molécula, por lo tanto, aumenta la polarizabilidad de la molécula, y entonces aumenta las fuerzas de London. Por lo tanto, a mayor fuerza de London, mayor fuerzas intermoleculares, porque es apolar, mayor temperatura de ebullición. Correcto, ¿ya? Depende de la intensidad de fuerza de London. El isopentano posee menor punto de ebullición que el N-pentano. El isopentano, ¿no? Es este que está aquí, ¿ya? 4, 5. Y el N-pentano es el lineal, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene mayor superficie de contacto? ¿No? El que tiene mayor superficie de contacto es el N-pentano, ¿no? Por lo tanto, la temperatura de ebullición, como depende de la fuerza de London, es del N-pentano mayor que la del isopentano, ¿ya? O sea, mayor cantidad de carbonos, ¿no? En la cadena lineal, mayor temperatura de ebullición, ¿ya? Listo, eso es porque son las fuerzas de London y depende del tamaño de la molécula, y en este caso de la superficie de contacto. La fórmula global de
de esta sustancia presenta 3 isómeros. El número de isómeros, ¿no?, estructurales sería, ¿recuerdan? 2n menos 4 más 1, ¿no? Pero n vale 5 aquí, ¿sí o no? Entonces sería 2 a la 5 menos 4 más 1. Esto es 1, ¿eh? 2 a la 1 es 2, más 1 es 3. Correcto, 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 correcto. Nuestra clave es la letra E. ¿Ya? Muy bien. La solubilidad en el agua aumenta con el número de carbonos. ¿Ya? Con el número de carbonos. A ver, ahí dice así. La solubilidad aumenta con el número de carbonos. ¿Ya? Bueno, no ha salido aquí, ¿no? Pero es la solubilidad aumenta con el número de carbonos. Dice. ¿Ya? Con el número de carbonos. ¿Ya? ¿Eso es cierto? La solubilidad en el agua. No, si es una molécula polar, ¿no? ¿Ya? Los hidrocarburos, cuanto mayor número de carbonos, más apolar es, ¿sí o no? Entonces, menor solubilidad en el agua. Porque cuanto más apolar es, más repulsión, por decir así, tiene con lo polar que es el agua. Por lo tanto, no tiene semejanza. Lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, cuanto más número de carbonos tiene el hidrocarburo, más apolar es y entonces menos soluble es. ¿Ya? Por lo tanto, la letra es E. ¿Ya? Entonces, a mayor número de carbonos, mayor fuerza de la onda, mayor temperatura de ebullición. ¿Ya? El número de isómeros de cadena, el número de ramas, a mayor número de ramas, a menor número de ramas, perdón, mayor superficie de contacto, por tanto, mayor temperatura de ebullición. Debido a su carácter apolar, se consideran insolubles en agua. ¿Ya? Por lo tanto, la clave le vendría a ser la letra E. ¿Ya? E. Ojo, E. ¿Ya? La solubilidad en el agua aumenta con el número de carbono. Esa proporción es la que estaba acá, sino que no ha salido, porque se ha agrandado un poquito las proposiciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el problema número 8 sería la E. 9. A ver, una celda galvánica es aquel dispositivo electroquímico que produce corriente eléctrica continua a partir de la reacción redox espontánea. Si una celda galvánica está construida por electrodos de hierro y plata, y acá me dan, mira, te dan así, mira, ¿cómo vas a analizar en el examen? De esta manera, ¿ya? Ver qué es lo que te están dando, ¿ya? Y como tú ves, como puedes observar, de 3 a 0, de 1 más a 0, disminuye, ¿no? Cuando disminuye es la reducción. Por lo tanto, te dan el potencial estándar de reducción, ¿ya? Acá es menos 0,036 voltios y acá es más 0,800 voltios, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, hay que construir una celda galvánica con estos dos. ¿Estamos? Entonces, espontáneamente surge del que tenga mayor potencial de oxidación al que tenga mayor potencial de reducción. ¿Ya? Entonces, para ello fabricamos nuestra pila. ¿Ya? ¿Cómo fabricas tu pila? Así, mira. Primero pone la A. La A es la primera letra del abecedario. A. Entonces, escucha, cómo vas a plantear tu diagrama de celda. Ánodo. ¿Ves? Y luego, claro, ya sabes que hay cátodo. A, B, C. Cátodo. ¿Sí o no? Cátodo. ¿Ya? Entre ellos dos tiene que haber el puente salino, no olvides. ¿Estamos? Tiene que haber un puente salino. Ya está. Ahora, en el ánodo, eh, es lo que, o sea, ahí va a empezar a ocurrir la reacción. Por eso lo pongo primero. Y para que haya producción de electrones, se tiene que oxidar. Oxidación. ¿Ya? AO. ¿La O qué es? La O es una vocal. ¿Ya? Siempre en el ánodo ocurre la oxidación. Y en el cátodo, la reducción. ¿Estamos? Reducción. Y entonces, ¿cómo sé quién va a ir en el ánodo y cómo sé quién va a ir en el cátodo? ¿No? Porque los electrones fluyen, ¿no? De donde se oxida la sustancia a donde se reduce. ¿Ya? Ahí ve. Entonces los electrones fluyen por ahí. Por un cable externo. Entonces, ¿quién va a estar aquí?
El que tenga mayor potencial de oxidación. ¿Y quién va a estar aquí? El que tenga mayor potencial de reducción. Como me dan los potenciales de reducción, entonces ya sé quién se va a reducir. Ag pasa a Ag. ¿Cuenta? Ah. Por lo tanto, el otro va a ser lo contrario, ¿no? Hierro a hierro 3 más. ¿Te cuenta, no? Ese es mi dispositivo. Así de esa manera tienes que resolverlo. ¿Ya? Entonces, el potencial estándar de la celda, ¿ya? Puede ser con mayúsculo o minúsculo, no hay problema, es el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. ¿Cuánto vale el potencial estándar de oxidación? No es esto, pues es lo contrario, más 0,036. 0,036. Y el otro es 0,0800, ¿no? Entonces será 0,836 voltios, ¿no? Muy bien, ahora sí, respondamos. El electrodo positivo, claro, en el ánodo fluyen los electrones, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí inicia todo. O sea, va de menos a más. Ahí inicia todo, va de menos a más. ¿Te das cuenta? De menos a más. Entonces el ánodo es el negativo y el cátodo positivo. ¿Ya? Entonces los electrones fluyen por el conductor externo. Perdón, el electrodo positivo es el electrodo de hierro. No, es el de plata. Falso. Los electrones fluyen por el conductor externo, ¿ya? Del electrodo de plata al electrodo de hierro. Falso, ¿no? Es del hierro a la plata, ¿no? Falso. O incorrecto. El potencial estándar de la celda es 0,836, verdadero o correcto. Entonces, te piden, ¿no? ¿Qué proporciones son correctas? Ojo, correctas. Por lo tanto, sería solo 3. La clave es la letra E. ¿Ya? Así vas a desarrollar ese tipo de problemas rápidamente. Entonces, el fundamento teórico tenemos que la celda galvánica cumple que el cátodo es el electrodo de mayor potencial de reducción y el ánodo es el de mayor potencial o el menor potencial de reducción, ¿no? El menor, ¿ya? Pero es el mayor potencial de oxidación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ánodo, cátodo. Construimos la pila como hemos hecho y nuestra alternativa sería la letra E. E también, ¿ya? Muy bien, muchachos, así se resuelve ese problema como te he enseñado, ¿no? Ahí está ya también fundamentado, ¿ya? Vamos al problema 10. Dice, con relación a las soluciones a los problemas de contaminación ambiental, ¿qué procesiones son correctas? O sea, soluciones, ¿eh? Soluciones. Los desagües o aguas servidas son tratadas para obtener agua que se usa en regadío, parques y avenidas y jardines. Eso es correcto, ¿sí o no? Que no para consumo humano, sino fundamentalmente para regadío, para los parques, ¿no? Que actualmente, bueno, básicamente el tratamiento en Lima es muy vago, muy básico, ¿no? Que no cumple los estándares adecuados. No hay todavía en Lima, menos en el Perú, ¿no? Entero, que traten aguas servidas, ¿no? Es decir, agua que van de los desagües y se pueda reutilizar el agua y no mandarlo a los ríos o al mar como se hace en Lima metropolitana, ¿no? Y esa agua puede ser tratada y reusada para regar los parques y hacer verde la ciudad, ¿no? Haciendo verde, mejoramos la respiración del medio ambiente. Recuerden que las plantas producen oxígeno, ¿no? Son el pulmón de una ciudad. Según los organismos internacionales, por habitante tiene que haber 9 metros cuadrados de plantas. Pero en el Perú, en Lima exactamente, tenemos cercano a los 3 metros cuadrados. O sea, no llegamos específicamente a tener esa cantidad de arbolización, ¿no? Lo cual debería darse, ¿ya? Por lo tanto, fundamentalmente debería hacerse con las aguas servidas. Ahora, las aguas servidas tienen varios tratamientos, ¿no? ¿No? Primario, secundario, terciario. Primario, bueno, se hace en el depósito de partículas grandes, ¿no? ¿Ya? Por decantación, ¿no? Se separan, ¿ya? Se filtra y luego se echan aditivos para poder purificar un poco más el agua, ¿no? Matando bacterias, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero es el pretratamiento donde los cuerpos grandes como la arena, piedras se sacan. Luego tratamiento primario, los sólidos en suspensión son separados, ¿ya?
el tratamiento secundario, materia orgánica, ¿no? Que se descompone, se limpia. Y por último, los agentes patógenos, que son bacterias, se tratan de eliminar, ¿no? Y luego se envía ya para poder darse en el regadío fundamentalmente, ¿no? El cual tendría bastantes proteínas, bastantes fertilizantes, ¿no? Debido a las sustancias orgánicas que van a estar presentes, ¿no? Muy bien. Entonces, eso se podría utilizar, ¿ya? El tratamiento bajo condiciones adecuadas de la basura produce metano, que se puede usar como combustible. Definitivamente, ¿no? La descomposición orgánica de los residuos sólidos urbanos, que son básicamente orgánicos, cuando se entierra o se ponen pozos sépticos adecuados, ¿no? Tratados, se puede producir gas, ¿ya? Biogás. Ese gas sería el metano. Pero en Lima, los 4 rellenos sanitarios únicos que existen, ¿ya? Solamente entierran en su mayoría, ¿no? Entierran en la tierra y simplemente le ponen mechas, ¿no? Para que el gas escape. O en todo caso lo combustionan mediante las mechas, ¿no? O sea, ponen mechas en la tierra una vez enterrado para que el gas salga y se pueda escapar, ¿no? Nada más. O sea, no se trata aquí, lamentablemente, la basura, ¿ya? Pero sería una buena solución, ¿ya? Y un buen proceso para generar recursos económicos, ¿no? Definitivamente. El reciclaje del vidrio y polietileno, o sea, las bolsas, los plásticos, soluciona el problema de acumulación de contaminantes secundarios o que no se degradan, ¿no? Bueno, los que no se degradan sí, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, ¿no? El polietileno, las bolsas, que demoran muchísimo tiempo, ¿no? Pero los contaminantes secundarios no, porque los contaminantes secundarios son aquellos que se producen cuando un contaminante primario reacciona. O sea, un contaminante primario lo echas ¿no? Por ejemplo, una cáscara de plátano, ¿no? No sé, o algún ácido, lo dejas en el medio ambiente, reacciona. Entonces, lo que produce es un contaminante secundario. Pero el vidrio y el polietileno prácticamente son inertes, ¿no? Entonces, serían de la parte que no se degrada, ¿no? Pero no de un contaminante secundario. Por eso es incorrecto, ¿no? Muy bien. Entonces, la tercera proposición es incorrecta. El contaminante secundario se forma a partir de las reacciones químicas, ¿no? Y el vidrio y el polietileno casi no son inertes, ¿ya? Son muy estables, entonces no reaccionan para producir otros contaminantes. ¿Estamos? Listo. Entonces la pregunta que nos dicen es determinar la correcta. Esto es importante, muchachos, ¿ah? Porque a veces resolvemos lo correcto, pero a veces nos piden lo incorrecto. Entonces hay que ver. Así sea, antes de marcar hay que ver qué nos consultan aquí, ¿ya? Nos preguntan lo correcto, sería 1 y 2. La clave sería la letra B, ¿ya? Muy bien, muchachos. Hemos llegado al final, ¿no? De este seminario rápido, ¿no? De tal modo de darte algunas herramientas últimas para tu proceso de examen de admisión, ¿ya? Esperando que tengas éxitos el día viernes. Nos despedimos y bueno, agradecerte siempre la confianza que depositas en la institución, ¿no? Muy bien, muchachos, cuídense bastante. Nos vemos hasta otra oportunidad, ¿ya? Gracias por escucharme. Nos vemos, muchachos, nos vemos. Cuídense a todos. Suerte y éxitos el viernes. Tu futuro cachimbo. Estimados estudiantes, reciban el saludo afectuoso de las academias ADUNI y César Vallejo. En esta oportunidad queremos seguir acompañándote en la recta final del examen de admisión, hasta lograr el objetivo. Y sabemos que lo vas a lograr. También sabemos que tu preparación ha sido con perseverancia, con entusiasmo y con actitud positiva de escuchar las clases de manera habitual. Por ello, te permite ir con confianza a rendir el último examen, el examen de física y química. Reiteramos nuestra emoción, futuro cachimbo. Buen día, jóvenes. Reciban un saludo cordial de las academias ADUNI y César Vallejo. Estamos próximos a la tercera prueba del examen de admisión y como te lo prometimos, estamos aquí
contigo, acompañándote en este proceso. Quiero aprovechar esta oportunidad para transmitirte un mensaje de fortaleza y que confíes en la sólida preparación que con nosotros tú has logrado. Así que a esta tercera prueba tienes que ir enfocado, muy seguro. A esta tercera prueba vamos a dar lo mejor que tenemos. Y estoy seguro, completamente seguro, que lograrás el objetivo de alcanzar una vacante. Jovencitos, les deseo muchos éxitos y espero verlos muy pronto en la recepción de ingresantes. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y vamos con todo Futuro Cachi.